Bueno, has empezado por lo del género y yo tengo que decir que mi novela no es una novela histórica. Y eso lo reivindico porque es que etiquetar, hay novelas que son muy definibles en una etiqueta y en este caso no es una novela histórica porque no trato un personaje histórico o un hecho histórico concreto y ficción alrededor de él, sino que es, al contrario, posiciona a personajes corrientes, a personas, a seres humanos con una capacidad de influencia muy limitada en su entorno más inmediato y les posiciona en una época determinada a ver cómo gestionan sus sentimientos, ¿no? Y en este caso son personajes, concretamente los protagonistas son en principio 3 mujeres, 2 hermanas, Victoria y Rebeca, y Hedy, la hermana de Victoria. 3 mujeres subsistiendo, tratando de subsistir la historia va son 15 años, los primeros años, 15 años de la Guerra Fría, de cómo se fragua, me interesaba mucho cómo se fragua esa Guerra Fría desde el año 46 hasta justo el 13 de agosto del 61, que es cuando se cierran las fronteras de la RDA y se empieza a construir ese muro en la ciudad de Berlín. Y cómo estas 3 mujeres, Hedy es una niña cuando empieza la historia, de 4 años, cómo subsisten en ese Berlín ocupado, en ese Berlín hambriento, destruido, derrotado, vencido y dividido ocupado y dividido por los vencedores, que no solamente se apropian del territorio y de las instituciones, sino también de las vidas de los propios berlineses, ¿no? Y también, bueno, esta es la historia de estas 3 mujeres. Hay hombres que tienen historias muy potentes, sobre todo el Robert Norton, el capitán Norton, que es la otra cara de la historia, es el otro escenario, es Estados Unidos, porque estas 2 mujeres van a cruzar 2 hombres en su vida, Lugo Boy y el capitán Norton, que van a determinar su destino. Unas acabarán en Rusia, otra acabará en Estados Unidos, y a ambas se les quiebra el sueño, a una el sueño americano y a otra el sueño del socialismo, ¿no? El sueño del comunismo, el sueño, ese ideal. A las 2 se les quiebra, cada una con sus propias consecuencias, y es Estados Unidos, es el sur de Norteamérica, es el estado de Alabama, concretamente Tuskegee. Ya expliqué ayer por qué elegí Tuskegee precisamente, la ciudad de Tuskegee. Y bueno, también Nueva York, lo he focalizado en Nueva York, la ciudad de Nueva York, con el macartismo, esa caza de brujas que provocó muchísimo sufrimiento a gente normal, no solamente a los conocidos, a los de Hollywood y a otros personajes más conocidos, sino también a gente corriente que por el simple hecho de haber tenido contacto con alguien que había leído o que leía periódicos del otro lado, el telón de acero, pues ya era señalado y suponía su exclusión social, profesional, el hundimiento personal de él y de su entorno, de su familia, ¿no? Causó mucho sufrimiento a mucha gente. Ese es un poco el resumen que puedo hacer. Bueno, pues una buena cantidad auditorio y todas esas cosas. Ayer, bueno, yo soy Xurxo Fernández de Santiago. Muy bien. Dicho esto, ayer citaste en un momento determinado, y hoy lo viste a tocar ahora muy pronto, algo sobre la libertad de prensa. Bien. Como eso es una bestia negra que existió entonces y que sigue existiendo ahora, está ahora más de moda que nunca. Yo creo que no existe la libertad de prensa, pero bueno, quiero que me cuentes un poco en qué consisten las manifestaciones de esa falta de libertad de prensa, de esa desaparición de la libertad de prensa y por qué. En este caso, en el caso de la novela, no es tanto la falta de libertad de prensa, sino el derecho que tiene la ciudadanía a una prensa libre, a una prensa que informe de forma veraz y contrastada, a
Es el derecho del ciudadano a recibir información de lo que está ocurriendo y de lo que pasa, y a la vez la obligación del ciudadano de no solamente oír la canción que le gusta, sino la melodía que le gusta, sino también escuchar otro tipo de información y saber cribar, saber analizar y para formar su propio criterio, ¿no? Es un derecho y una obligación, como todo derecho tiene su obligación. Creo que la libertad de prensa siempre ha estado cuestionada, por supuesto en las dictaduras, en el sistema autoritario, lo primero que hacen es silenciar periodistas y escritores, porque la palabra tiene mucho poder, y por eso elegí a Ana Akhmatova, porque es el ejemplo del silencio, de silenciar la creatividad, de silenciar la denuncia a través de la poesía, y me pareció, bueno, la vida de Ana Akhmatova me fascina en el sentido más amplio de la palabra, porque no sé qué podría hacer yo con mi vida si me prohíben no solo publicar, que ya es un drama, pero sobre todo escribir, prohibir escribir. Y no solamente queda el pensamiento, ¿no? El pensamiento que es libre. Pero yo siempre creo que la prensa es incómoda y tiene que ser incómoda para el poder. Tiene que poner siempre en duda al poder y tiene que contar lo que se quiere ocultar. Además de contar la información que se ve, la información que podemos ver, desde muchos puntos de vista, porque al final es que cada uno tenemos nuestro punto de vista, vemos un hecho, 10 personas somos testigos del mismo hecho y cada uno lo contamos de diferente forma porque somos diferentes y lo que analiza nuestra conciencia es diferente para luego expresar el mismo hecho. Y el periodismo pues no solamente tiene que contar la realidad, tiene que contar lo que pasa, sino también lo que se pretende ocultar. Y creo que para el poder siempre sois incómodos y debéis ser incómodos. Pero también podéis tener un lado oscuro. La prensa puede tener un lado oscuro y permitir que... Hay una frase que he visto muchísimas veces la película porque me fascina, Buenas noches y buena suerte, que habla de esa época de Edward R. Murrow cuando en su programa denuncia el macartismo y se enfrenta al senador McCarthy, cuando en un momento determinado van a uno de los periodistas de su equipo y le entrega un dossier falso, con todas las falsedades contra Murrow, y le dice, tú sabes, le dice el periodista le dice el del equipo de Murrow al periodista, tú sabes que esto es mentira. Y el periodista le dice, pero tú sabes que la gente se traga todo lo que ven. Entonces, claro, tenéis esa responsabilidad también y podéis tener ese lado oscuro de haceros eco de cosas que sabéis que no están contrastadas y que pueden hacer mucho daño. Porque el macartismo consistió también en eso. Tuvo estuvo acompañado de mucho periodismo que fue el que filtró, el que publicó y el que propagó esos señalamientos, esas acusaciones, y luego ya el resto de la sociedad, gran parte de la sociedad se encargó de difundirlo, se encargó de excluir, señalar y de marcar al señalado sin pruebas. Pero ahí está. Ese es el peligro, la cara las dos caras que tiene el periodismo. Y es eso más que la libertad, pero la libertad de prensa siempre, y debe ser así, siempre tiene que resultar incómoda para el poder. Hola, soy Pedro Bouzas, de Galicia. Al hilo de lo que estás contando, quería saber si mientras tú estabas escribiendo esa no novela histórica, sino de personajes en un tiempo determinado, y por todo lo que nos estás contando en este momento sobre la influencia de las posibles faltas de información, de libertades, etcétera, en ese contexto, cuando estabas escribiendo, ¿tú sentías algún paralelismo o algún paralelismo con la situación actual que se está viviendo en muchas partes del mundo, incluso en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en Oriente Medio, etcétera, etcétera,
de sufrimiento con lo que estabas contando en la novela? ¿Era intencionado en el caso de existir o no lo sentías eso? No. ¿Me he explicado? Yo creo que sí, no sé si ahora si te respondo, si no me rectificas, pero yo creo, es que cuando estoy en el proceso de escritura yo no mando en mi historia. Yo escribo sin saber de la historia y empecé con la idea de conocer, de analizar, de entender esos 15 años primeros en los que se fragua la Guerra Fría, pero no sabía dónde me iba a llevar. Yo leo, aparte de escribir, mientras que estoy escribiendo voy leyendo muchas novelas, ensayos, veo documentales, veo películas y se me cruzan historias que incluyo. Estoy metida como en una especie de cápsula. Sí que es verdad que vivo la realidad que tengo a mi alrededor y paralelismo siempre hay. Bueno, en el macartismo fue el señalamiento sin pruebas y el castigo social a determinadas personas. Ahora hay lo que llaman la política de cancelación, ¿no? Como no actúes de forma políticamente correcta, pues también te pueden excluir ahora con otros medios diferentes a los que tenían en los años 50, pero también hay eso, ¿no? Con diferentes víctimas, diferentes enemigos, diferentes miedos, diferentes... Pero al final es lo mismo, ¿no? Es lo que dije, es una novela que trata sobre los sentimientos universales del ser humano, la utilización del miedo por parte del poder, la utilización del pánico, la utilización de la información, las leyes injustas, pero leyes, como las leyes de Jim Crow, las leyes de segregación racial, todo iguales pero separados. Cuando estoy escribiendo me intento seguir algo de mis personajes. Yo creo que siempre, desgraciadamente, caemos en los mismos errores, aunque con diferentes medios, pero con los mismos resultados, ¿no? Y ahora estamos viendo, ¿no? Estamos rodeados en un mundo un poquito, yo creo que un poco extraño, ¿no? Con guerras cada vez más extendidas, con conflictos, con extremos que van surgiendo. Ahora a ver qué pasa en Estados Unidos. Es que, bueno, pues es lo que somos los seres humanos, ¿no? No aprendemos, parece que no aprendemos, o que se nos olvida, o que no entendemos nuestro pasado, que también es posible, ¿no? Que ignoremos lo que ha pasado o que creamos que lo que le pasó hace 50 o 60 años a nosotros no nos puede ocurrir, ¿no? Espero haberte contestado. Hola, buenos días, soy Cristina Martínez, enhorabuena a las dos. Quería preguntarte, Paloma, un poco por qué llegaste a este tema, qué te llevó a elegir este tema entre toda la inmensidad del tema. Y, aunque, como has dicho, no es una novela histórica, es un tema que sí que te habrá llevado a tener que investigar y tener que informarte y tener que no es una novela de ficción que tú puedes tener en la cabeza, sino que tienes, imagino que para respetar todo lo que son datos históricos, un poco como ha sido el proceso de elección y el proceso de elaboración de todo, de la investigación. La novela me lleva porque cuando termino Últimos días en Berlín, tengo la curiosidad de saber qué es lo que pasa en esos 15 años entre 16 años, bueno, la novela empieza el 16 de octubre del 46, pero desde el 46 hasta el 61, hasta el 13 de agosto del 61, que es cuando se cierran las fronteras de la guerra y se empieza a construir el muro. ¿Qué pasó en ese periodo, cuando se fragua la Guerra Fría? ¿Cómo vivieron en Berlín? Lo que pasa es que luego me salió en el camino el tema de Tuskegee, el tema de Nueva York, del macartismo, y bueno, es que el proceso de escritura en mí, yo no hago esquemas, no hago argumentos, porque simplemente me pongo a escribir y escribo, y los personajes van avanzando ellos solos, yo solamente
pongo mis manos como un instrumento y además me fascina eso, ¿no? Porque cada mañana cuando me pongo a escribir no sé lo que va a pasar, es como abrir un libro y empezar a contar la historia, y para mí por eso es la fascinación de escribir, porque no sé lo que va a pasar, ¿no? Y voy conociendo a los personajes muy poco a poco. Y el proceso de documentación es leer mucho, leer novelas de la época para entender la mentalidad de esa época, ¿no? Porque son seres humanos como los que vivieron en esa época, como lo somos nosotros, pero estaban sometidos, igual que nosotros, estaban sometidos a unas leyes concretas, a unos principios morales concretos, a unas costumbres que cambian con el tiempo. O sea, lo que antes estaba bien, ahora nos parece mal, y al contrario, ¿no? Y en ese ámbito gestionamos nuestras vidas. Entonces, las novelas, la ficción, nos cuenta esa intrahistoria, esa mentalidad de los seres humanos, ¿no? Es la grandeza que tiene la literatura. Una novela te mete en los hogares, te lleva de la mano de cómo vivían gente como tú. Te puedes sentir perfectamente identificado en cualquiera de los personajes de una novela cuando la estás leyendo. Y leo novelas, y, lógicamente ensayos, temas de historia me aseguro, y cuando no estoy segura no lo pongo, porque hay cosas que no están seguras, entonces no lo pongo, pero sí para dar credibilidad y dar veracidad. Lógicamente en los tips que pongo históricos sí que trato de estar completamente segura, y luego veo muchos documentales, películas, o sea, a partir de que tengo la curiosidad de esa época, busco todo lo referente a eso, en libro y en película o documental, y lo veo, me empapo, incluso lo veo una y otra vez, como Buenas noches y buena suerte, que me resultaba fascinante, ¿no? Cómo se enfrenta el periodismo valiente, se enfrenta a ese monstruo en ese momento de poder, que era el senador McCarthy, todo lo que tenía a su alrededor, porque el senador McCarthy era la cabeza visible, pero detrás estaba Hoover, el FBI. McCarthy no hubiera hecho nada si no hubiera tenido detrás a Hoover, ¿no? Al director del FBI. Entonces, todo eso va entrando y la historia va avanzando, y me dejo llevar. Es la fascinación para mí de la escritura. Mira, otra vez yo, pero en este caso para Beatriz. Beatriz, ayer por la noche, cuando estuvisteis haciendo las explicaciones o el resumen de vuestras novelas, me llamó mi hija y me dijo: qué bien, dos mujeres, y qué fascinante puede ser para la gente joven, entre 18, posadolescentes, etcétera, hasta 30, 35 años, la novela de Beatriz. ¿Tú crees? Yo creo en general. En Life After habla Love. su lenguaje, ¿no? Y la otra frase que me ha dicho es: qué valiente, por lo que ha dicho, ¿no? Por lo que ha dicho del argumento de la novela. Pues a ver, yo creo, antes lo he estado hablando esta mañana con tu compañero, yo creo que también lo que está sucediendo aquí es que, bueno, pues generaciones de escritoras, bueno, escritores también, que vamos pasando los 30 años, estamos empezando a escribir y a publicar novelas. Entonces es natural, igual que hubo un boom con una generación X, ¿no? Que trataban temas muy generacionales, mucha glorificación de los años 80, bueno, glorificación, ¿no? También hablar de las problemáticas, crítica de ese, ¿no? Porque Trainspotting al final pues no es una glorificación de las drogas, ¿no? Pero yo creo que lo que está sucediendo es que, bueno, creo que sí que hay ahora una generación de autores y de autoras que quizás estamos mirando más hacia nuestros iguales, ¿no? Hacia nuestra generación. Me hace mucha ilusión lo que me cuentas de tu hija. Yo ayer veía una diferencia, bueno, no una diferencia, ayer pues todo el mundo fue muy amable, pero yo veía muchas veces a los técnicos o a la chica de sonido que solían ser más jóvenes sintiendo muy fuerte a todo lo que yo decía, ¿no? Entonces yo supongo que sí que apelo quizás más a ese público, que no significa que vaya a ser el único, pero
pero sí, ¿no? O sea, me imagino que sí. Mi anterior libro trataba sobre precariedad y sobre tener ataques de ansiedad cada vez que vas al trabajo, y este trata de, pues, un poco la infancia de todas esas personas que ahora se ven, o sea, pues que ahora tienen 30 años y demás. Y que probablemente siguen con esas ansiedades, ¿no? Porque empezaron a sufrirlas demasiado jóvenes. Bueno, es que, a ver, o sea, yo creo que no soy para nada de la peor generación o la que lo ha pasado peor, porque, en fin, hablarle a mi abuela de la guerra y se ríe de todo esto, ¿no? Pero bueno, pero sí que considero que no somos unos quejicas por decir que lo hemos tenido un poco difícil, o sea, sí que creo que han habido unas sucesivas crisis, o sea, la económica, la crisis inmobiliaria, la falta de empleo, los salarios tan bajos, sobre todo para puestos en los que estás empezando a entrar, o sea, este fin de semana hubo una manifestación por el tema de los alquileres, porque es que estamos completamente ahogados, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un hastío, quizás muy generacional, porque creo que somos los que tampoco tenemos acceso a, ¿no? O sea, no vemos, digamos, la luz al final del túnel. Este libro, no sé si trata de esto, a mí me parece como muchísimo más luminoso que el anterior, o sea, me parece un poco esperanzador, pero creo que sí que trata un tema de, bueno, que la familia que te ha criado no tiene que ser tu familia de verdad, puedes elegir otras familias, creo que esa búsqueda de un yo, no sé, creo que puede apelar mucho a la gente queer, LGTB, ¿no? O sea, todas las personas que lo han tenido un poco más difícil, sea por la condición que sea, o sea, sea por factores económicos, sea por temas de identidad, pues yo me imagino que sí, que quizás les puede apelar. Hola, soy Begoña Alonso de él y tengo una pregunta para Paloma. Nos has hablado de que te documentas a través de documentales, ¿no? De todos esos inputs que son los que te dan la idea. Y yo te quería preguntar por tu formación y tu experiencia como abogada. Eres licenciada, ¿no?, en Derecho y Historia. No sé si por la Complutense o No, por la UNED. Por la UNED. Y quería saber cómo tu experiencia como abogada y licenciada en Derecho influye en el desarrollo y en la creación de tus novelas. Bueno, sobre todo aprendes, en la UNED más, aprendes a buscar información. Te conviertes en un experto en buscar información y bueno, yo creo que toda formación, todo lo que haces en la vida que te supone un esfuerzo, me supuso un esfuerzo porque lo hice además después yo lo hice todo al revés, me casé muy joven y lo hice todo ya con niños en casa y con una vida ya propia, no que tenía que hacer otras cosas, otras responsabilidades. Y aprendí, bueno, a buscar información. La formación al final, bueno, te sacas, ejercí muy poco de abogada porque tengo que reconocer que no me gustaba montar las demandas, pero lo de estar en la confrontación en los juzgados, me ponía de los nervios. No me gustaba el trato con los clientes, no era mi mundo, y estuve muy poco tiempo. Pero sí que es verdad que todo lo que fue estudiar, conseguir retos, conseguir metas, ponerme retos y ir consiguiendo metas, ha creado mi propia personalidad, ¿no? Porque ya digo, no lo hice en las circunstancias normales que se hace cuando eres joven. Yo me casé muy joven y dejé colgada la carrera de Geografía e Historia, luego la retomé, hice Derecho, hice incluso una oposición a registros durante 6 años, que eso no saqué la oposición, pero me aportó, y con el tiempo me di cuenta, me aportó disciplina, constancia, la capacidad de creer en mí misma cuando nadie entendía lo que estaba haciendo. Claro, una mujer con 2 niños, su marido trabajando, y estar estudiando todo el santo día, estudiando, no repitiendo como un loro, los artículos del Código Civil, de la ley hipotecaria, ¿qué sentido tiene, no? Y en ese sentido hay mucha incomprensión, tenía mucha incomprensión a mi alrededor, en mi entorno, porque no entendían qué es lo que estaba haciendo. El único que confiaba en mí era mi marido y yo misma. Pero todo es un aprendizaje, todo ha sido un aprendizaje. Y al final, en la escritura,
todos esos instrumentos que he ido recogiendo en esos primeros 2 décadas, desde los 20 años hasta los 40, 43, que fue cuando empecé a escribir, de repente llegué a la escritura, fue un proceso de formación personal y profesional para luego poder crear a través de la escritura personajes veraces y historias con consistencia, porque seguramente yo nunca había pensado en escribir hasta los 43 años, jamás. Pero sí que buscaba mi lugar en el mundo, o sea, yo sabía que había venido al mundo a hacer algo y no me conformé nunca con los fracasos que iba recogiendo en mi vida, entre comillas. Pues la oposición no la saqué, la abogacía no me gustaba, pero decía, pues voy a intentarlo por otro lado. De repente llegué a la escritura. Si hubiera tenido claro con 20 años que quería escribir, seguramente hubiera sido un fracaso, porque no estaba preparada. Era muy impaciente, muy vehemente, lo quería todo en el momento y necesitaba ese proceso personal y profesional de esas 2 décadas para llegar a lo que estoy ahora. Llevo en esto ya 20 años y todo tiene su proceso, ¿no? Todo, y la licenciatura, las 2 licenciaturas me han valido para eso, igual que la oposición al registro. Es todo lo que haces en la vida con pasión, aunque no llegues a la meta, te vale. Y yo soy el ejemplo más evidente de eso. Y que nunca es tarde para hacer lo que te apasiona o para empezar algo. Nunca es tarde. Muchas veces identificamos la juventud, que es que hay que estudiar en la juventud, ¿no? Pues a lo mejor empiezas a estudiar con 50 años, pues fantástico, perfecto. O sea que, sí, bueno, ya esto es una cosa diferente. Buenos días, soy Rosa Sánchez del podcast Rosa Pasapágina y de la revista Más del Español. Enhorabuena de nuevo a las 2 y tengo una pregunta para Beatriz. No hemos leído el libro, evidentemente, todavía, pero entiendo que ese abandono de parte de la madre hacia Blanca puede ser el impulso que provoque que todas las necesidades materiales que tenemos cubiertas aparezca esa parte que no está cubierta, que son las emocionales. Yo creo que es una cosa que se repite generación a generación y no aprendemos desde, no sé, nuestros abuelos hasta ahora. Creo que es un poco parte del enfoque de esa novela. Sí, yo creo que hay una parte, lo que comentaba antes, efectivamente, de los silencios, ¿no? Y del peso de los silencios que pueden llenar toda una habitación, cuando no te atreves a preguntar cosas, cuando no estás cómoda en tu propia casa, ¿no? Cuando no sabes cómo hablar de determinado tema. Yo creo que es algo muy importante. Creo que efectivamente, como dices tú, es posible que se repita. Creo que igual es una maldición, ¿no? Que no sé, los padres sientan que sus padres no les entienden, pero al mismo tiempo no sepan cómo hablar con sus hijos, ¿no? Yo tengo la sensación de que es algo que, bueno, es una brecha que se va a hacer cada vez más y más fina, ¿no? Porque yo tengo la sensación a los padres que veo más o menos de mi edad, los que se llevan a los hijos a tomar el vermú, no me da la sensación de que vaya a haber tanto misterio, tanto miedo por tratar determinados temas. Ojalá y sea así. Pero sí, efectivamente, yo creo que además cuando te crías o creces en un lugar donde existen muchos silencios, al final sales a buscar respuestas o hacer preguntas a sitios donde quizás no debes, ¿no? Te vas a algunos sitios a los que quizás no deberías ir. Y a veces ese no es un camino de ida y vuelta, a veces es solo de ida, ¿no? O sea, aquí te estoy hablando pues de, no sé, pues el territorio de las drogas, por ejemplo, de diversos territorios donde puedes intentar buscar aquello que no comprendías. Entonces sí, creo que es uno de los temas también fundamentales de la novela. Gracias. Hola, buenos días. Soy Armando Requeixo, de Lidia Gallego de A Coruña. En primer lugar, por supuesto, enhorabuena a las 2. Y yo tengo una pregunta para cada una. En el caso de Paloma, bueno, nos has estado hablando mucho de Berlín y a mí me interesa saber hasta qué punto Berlín es mucho más que un escenario, que una localización, hasta qué punto la ciudad en sí es una protagonista, una coprotagonista, y cómo eso, de algún modo, ayuda, supongo, a arquitecturizar todo el relato, ¿no?
Y en el caso de Beatriz, yo tengo mucha curiosidad por el tema del milagro. Y me gustaría que nos contases algo, bueno, soy gallego, ¿no? Sobre si el milagro per se es un fin en sí mismo que nos conduce a la plenitud vital de la protagonista, de Blanca, o es más bien un camino, un medio que nos abre a otras realidades. Bueno, el tema... ¿Te parece que empecemos? Sí. ¿Sí? Vale. Sí, para mí el tema de los milagros, que llamamos los milagros, que claro, llamé al libro Milagro y ya hablo todo el rato de milagros, pero se puede hablar de un don, de algo sobrenatural que tiene esta chiquilla. Para mí, efectivamente, es un camino, es un medio, es un conducto. Para mí sirve para hablar de las propias emociones de ella. O sea, cuando ella no puede controlar sus emociones, precisamente por lo que hablábamos antes de quizás haberse criado en una casa de silencios, es cuando surge esta incomodidad que se transforma en este fuego que le sale a ella del pecho, de la garganta, y es lo que provoca que a su alrededor sucedan cosas. Es que claro, yo tampoco quiero dar mucho spoiler de la novela, ¿no? Entonces yo no quiero entrar tanto en qué milagros, porque creo que, o sea, me gustaría que me contactases dentro de 2 o 3 semanas, porque creo que con algunos de ellos te vas a reír. En plan, esto se puede llamar un milagro. Bueno, tiene algo de milagroso, ¿no? También milagros como lo catalogan todas estas chicas que ya encuentran en internet, en plan hacen como una lista de lo que es o lo que no es un milagro, ¿no? Como que ellas empiezan a analizar esto. Entonces, bueno, para mí es un camino, es un medio para explorar sobre todo la evolución emocional de Blanca, de la protagonista. Bueno, y Berlín. Berlín es una ciudad fascinante para lo bueno y para lo malo, sobre todo en el siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial, los años 20, que todavía no los he explorado, pero tienen mucho para explorar, los años 30, la Segunda Guerra Mundial. Y cómo se vivió en esa época, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que cada rincón de Berlín en esa época tiene una novela, cada persona tiene una novela digna de ser contada. Y es que lo que pasó en Berlín, es que vamos a imaginarnos que o en Barcelona o en Madrid, de repente, pues, porque además fue de repente, o sea, se forma un muro en el que hay gente que no puede salir de su país. Y eso se mantuvo durante 28 años, ¿no? ¿Cómo se fragua? Porque esta historia no es del muro, es de antes del muro. Cómo se manejaban, cómo vivían los berlineses, tanto del sector soviético como del sector americano, inglés o francés, cómo se van fraguando los dos sectores con sus diferentes formas de ver la economía, todo lo que es la construcción la reconstrucción de Berlín, el trato con los berlineses que fue diferente, ¿no? Distintos sistemas políticos en la misma ciudad, cómo se movían, ¿no? Con cierta libertad, del oeste al este, del sector soviético al norteamericano, y los recelos que había entre esos, ¿no? Porque no solamente estaban los berlineses, estaban todos los demás, los soviéticos, los norteamericanos, cada uno con sus cosas, ¿no? Y eso sucedió en Berlín. A mí me parece, no sé, siempre me ha parecido, y ya digo, hay muchas cosas más en Berlín, pero esa época, se habla mucho del muro de Berlín y se habla mucho de la Guerra Fría, pero cómo se fraguó, y se fraguó concretamente en Berlín, ¿no? En ese núcleo. Es una ciudad fascinante para novelar. Buenos días, soy Alfonso García. Enhorabuena a ambas. Y como no tenemos los libros todavía leídos, pues yo voy a hacer algunas preguntas etéreas, esperando que las respuestas sean igualmente etéreas, ¿no? Cortas. Y como encima... Cortas. ¿Qué dice? Que sean cortas. Ah. Alfonso,
que lleva 18 años diciendo que La intrahistoria la conocemos todos. Alfonso, vamos allá. Entonces digo que no sabías cómo clasificar tu libro y tú dices que no es novela histórica, ni falta que hace. Es decir, yo creo que los géneros han desaparecido del concepto clásico y esto nos lleva pues a algunas cosas. Yo para Beatriz voy a hacer una pregunta a cada uno. Voy a hacerlo lo más rápido posible para que no haya mala información y escriban unos alguna novela a cuenta mía. Nuevos formatos, nuevos lectores, claro. Tu relato es un relato, parece ser que de la época o de la era digital más que de la época. Tendrán que cambiar los códigos para entrar en una nueva narrativa que adivino, después hago la pregunta también a Paloma, piénsatelo si me quieres contestar. Y en el caso de Paloma, se habla mucho de las ramas de la literatura, ¿no? Y yo creo que estás por esa línea, sobre todo qué enlace existe entre esta novela y Últimos días en Berlín. Yo no sé si es cierto que los narradores, los novelistas, escriben siempre la misma novela, con referencias desgajadas de la primera, y cómo me dices que cuando en realidad no estás segura, no cuentas. Yo te digo si en realidad la ficción explica mejor la realidad que la realidad misma. Bien, Oye, vale, me has preguntado si nuevos códigos darán nuevas narrativas, ¿no? Si generarán nuevas narrativas. Hombre, yo sinceramente creo que yo creo que como escritora y en la literatura, a mí lo que me gusta es jugar y pasármelo bien, ¿no? Entonces yo creo que encorsetarnos en códigos tradicionales que pueden pertenecer a unas narrativas más tradicionales cuando están entrando tantas cosas nuevas, sobre todo a mí que me gusta escribir novelas contemporáneas, novelas muy pegadas también a la realidad en la que vivimos, me parece que es un fallo, me parece que hay una parte que te estás perdiendo y luego es que además es muy divertido. Igual que crear una historia, me parece igual de divertido jugar con los formatos, cambiar de una conversación de WhatsApp a una novela epistolar. Bueno, las conversaciones de WhatsApp igual son las novelas epistolares, ¿no? O sea, son como las epístolas de este siglo, ¿no? Claro, o sea, entonces, sí, yo creo que todo esto va a ir teniendo cada vez más y más cabida en la literatura actual, sobre todo la que escriba gente de mi generación y generaciones posteriores. Creo que también es muy curioso cómo vamos a trabajar determinadas cosas, ¿no? No sé, se me ocurre un ejemplo, Instagram es algo completamente visual, ¿no? Cómo lo trasladas eso a un formato literario, pero luego, o sea, es que estas nuevas formas también de comunicarnos, estas nuevas formas con las que asumimos la realidad, es que también generan nuevas formas de relacionarnos. Estar hablando durante semanas con una amiga a la que no ves nunca, ¿no? O sea, se tiene que notar desde un punto de vista individual la falta de tacto, de piel con piel, ¿no? La falta de contacto humano. Esto me parece muy interesante, cuál va a ser la evolución y qué es lo que a nosotros nos va a generar. Entonces, indudablemente yo creo que estos nuevos códigos van a generar nuevas narrativas. Bueno, has dicho que los escritores escribimos siempre la misma novela y bueno, no sé si es así. Yo escribo por pura curiosidad, porque escribo para aprender, para entender, para analizar de dónde venimos y lo que somos, ¿no? Y siempre de una novela me surge otra, y de Últimos días de Berlín no tienen nada que ver, lo único es el escenario, en uno de los escenarios, que es Berlín, de esos primeros años después de la guerra, desde el 46 hasta el 49, luego ya salta la historia a Estados Unidos,
Y bueno, lo que has dicho de la ficción cuenta mejor la realidad, estoy absolutamente de acuerdo, porque la ficción, la literatura tiene la grandeza. Yo siempre digo, yo soy lectora empedernida, mucho más que escritora, ¿no? Además debe ser así. Pero yo sí quiero entender cómo se vivía a finales del siglo XIX en Madrid. No tengo más que leerme, no hay que leerse un libro de historia, lees a Benito Pérez Galdós y te paseas por ese Madrid con esas costumbres, con cómo comían antes, mucho antes, no como ahora, almorzaban a las 12 de la mañana, cómo se relacionaban, los trajes que llevaban, cómo era la vida cotidiana en esa época. Y eso es lo que en cualquier época te puedes ir a, por eso, si quieres saber más de la historia de Rusia, cualquiera de las novelas rusas o de, yo qué sé, cualquier obra de ficción, puedes entender. Yo tengo ganas de leer la novela de Beatriz porque es una forma de entrar en ese mundo que para mí se ha quedado un poco, porque yo soy de otra generación, entonces ese mundo de los 90, esta generación que empezó con internet siendo muy pequeños, pues es una forma de aprender, de entender esta mentalidad, ¿no? Y se refleja la realidad, porque la ficción son trocitos. A mí cuando me entienden, ¿está basado en hechos reales? No, pero son trocitos, la ficción siempre son trocitos de realidad, de vidas reales, que luego el autor entrelazamos en nuestros personajes, ¿no? Y en sus propias historias, pero son trozos de realidad. O sea, los personajes de Victoria, no hay una Victoria real, pero sí hay muchas Victorias que habrán vivido muchos de los momentos que ha vivido Victoria, o el Capitán Norton, Robert Norton, lo mismo en Estados Unidos. Hay muchos hombres y mujeres que vivieron las tragedias que vive el Capitán Norton. Entonces, la ficción es la forma de contar la realidad y además la forma de ver el lector que se vea reflejado y esa sensación de decir, esto me está pasando a mí, aunque haya pasado hace 50 años, ¿no? Verte identificado en cosas que ni siquiera sabías. Es la grandeza de la lectura, porque además la lectura de una novela, la misma novela tiene diferentes lecturas. Cada uno entramos en la novela con nuestra propia mochila personal, con nuestra edad, con nuestra experiencia, con nuestra memoria, y entablamos un diálogo con los personajes único, exclusivo, que no tiene nada que ver. Por eso hay algunos que les apasiona una novela y a otros que les dicen que no vale nada, ¿no? Porque depende del momento. No es lo mismo leer una novela con 20 años que leerla 20 años después. Es la misma novela, pero tú no eres el mismo. Entonces, yo creo que es la fascinación, esa es la fascinación que tienen las novelas, la ficción y la literatura. Gracias a ti. Ha sido corta. Sí. Hola, soy Mariano García del Heraldo de Aragón, de Zaragoza. Quiero pedir disculpas a mis compañeros porque siempre en todas las ruedas de prensa hay una pregunta extravagante. Hasta ahora la cosa iba bien, pero me toca a mí. Quisiera hacerte una pregunta personal. Los años que viviste en Zaragoza, un poco que recuerdas, entiendo que la vocación literaria no se te despertó allí por escribir, pero me imagino que por la lectura sí. Quisiera saber un poco qué lazos emotivos y personales tienes con la ciudad. Pues mi niñez y mi adolescencia, nada menos. Porque llegué a Zaragoza con 4 años, de la mano de mis padres y de mis hermanos. Mi padre vivíamos en Madrid, yo nací en Madrid, en el barrio Chamberí. Y mi padre sacó la cátedra de veterinaria y nos instalamos allí en Zaragoza. He ido al Colegio de las Escolapias de Ruiseñores, he sufrido el encierro con el uniforme de las Escolapias con falda de tablas. Nos llamaban la cofradía de la mano en el culo porque íbamos siempre agarrándonos la falda. Mis recuerdos de mi relación con mis hermanos viven allí, mis padres están enterrados allí. Mi vida en la Plaza de San Francisco, en la ciudad universitaria donde vivía, son los recuerdos de mi niñez, los juegos,
del despertar a la vida, ¿no? Y bueno, con 19 años, 20 años, me casé y me fui a vivir a Madrid, a Móstoles, con mi marido, con el que llevo 43 años ya. Pero siempre he retornado, cada vez menos, porque ya desde que murió mi madre cada vez voy menos, pero Zaragoza para mí tiene algo especial y no es nada extravagante lo que me dices. Zaragoza es eso, mi niñez y mi adolescencia. Mis compañeras de escolapias, que tengo algunos WhatsApp de ellas, las Blue Girls, que nos llamábamos, por el uniforme azul. Un título de novela, eso de la Sí. generación de la Sí, pero lo llamaban, era colegio de chicas, lógicamente, de colegio de monjas, y enfrente había un instituto, el Miguel Servet, y las chicas que salían del instituto nos decían, porque siempre íbamos, además era la época, que no sé la edad que tenéis, era la época en que no llevábamos cartera, llevábamos los libros, además los libros gordos los llevábamos todos los días, que yo no sé por qué, trasladábamos libros y cuadernos en los brazos, y claro, agarrarte con el viento, con el cierzo, agarrarte la falda, una falda de tablas para que no se te pusiera la falda aquí, en esa edad que ya se, bueno, entonces, bueno, pues era lo que llamaban la cofradía de la mano del culo, sí. Bueno, la gira te permitirá una oportunidad más de ir a Zaragoza. Sí, lo sé, y siempre me agrada mucho, porque además tengo muy buen recuerdo y mis hermanos están allí, mis hermanos. Hola, soy Manuel Pedraz de Victoria de Papel. Te he escuchado tanto hablando contigo en la anterior novela como en esta, lo que no creamos que lo que nos ha ocurrido hace 50 o 60 años nos va a pasar. Entonces, anoche hablaste del profundo sur. No sé si tienes la sensación de que estamos empezando a vivir en un profundo sur. En Europa está reverdeciendo un profundo sur. Y a Beatriz me gustaría, bueno, antes que nada seguir regalándote los oídos. Yo llevo como 30 años haciendo un programa de fomento de la lectura y tengo una familia bastante generosa en sobrinos. La primera vez que me han pedido 2 sobrinas un libro ha sido el tuyo, por lo cual... Muchísima ilusión, muchísimas gracias. Anoche cuando te escuchaba veía la relación que tenía este libro con el anterior, ¿no? Porque parecía que era la infancia, el momento de crecimiento de la desencantada, la descontenta del libro posterior. Tenía una curiosidad por un lado, saber cómo lo has escrito, si has escrito primero uno, después otro, si estabas... Porque te parece de estos libros de crecimiento que se van escribiendo desde el principio, luego se paran, luego se retoman, cómo ha sido el proceso de escritura de estos 2 libros. Y luego, como yo vengo de una tierra que hay un producto que se llama el milagrito, que lo echa y lo quita todo. Como las 2 novelas... ¿Pero y qué es exactamente el milagrito? ¿Es como un ungüento o es un chupito? No. Ah, vale. Pensaba que era como el... No, si a esta muchacha se le ocurriría algún milagrito generacional para que la gente que luego tiene entre los 30 y los 40 de la segunda novela no esté tan descontenta. Hombre, el milagrito generacional, volviendo a lo anterior, ojalá solucionen el problema de la vivienda, ahora que está tan cerca, sobre todo para las generaciones, sobre todo para mi generación. Bueno, y es que además hablo de mi generación, o sea, la gente con 45 años, que es gente que tiene 10 años más que yo, tiene exactamente el mismo problema. Entonces, si pudiese pedir un milagrito generacional, me gustaría que fuese ese. O sea, al final necesitamos dormir tranquilos. Necesitamos tener una vivienda digna, no vivir en zulos de 20 metros pagando 750, 800 euros. Entonces ese sería mi milagrito generacional. Luego me hablabas de relación con el libro anterior, con el descontento. Cuando los escribí, no, este lo escribí después. O sea, yo el descontento al final empecé un poquito antes de la pandemia. La pandemia me dio muchísimo tiempo para poder dedicarle al libro. Lo que pasa que, bueno, que es verdad que se publica bastante más tarde, pero es una de estas novelas pandémicas, ¿no?
Entonces, sí, yo creo que tienen determinados temas comunes. O sea, creo que la persona que haya leído El descontento, creo que le va a gustar Fuego en la garganta. Creo que uno de los temas es esto, como personajes que parece que miran desde fuera, ¿no? Y te enseñan su realidad siendo completamente conscientes de todas las cosas malas que tiene esta realidad, ¿no? Y luego, me preguntabas cómo había escrito este libro. Este libro, bueno, ya lo veréis, está dividido en 3 partes muy claras, ¿no? Entonces, hay una primera parte que yo creo que empieza como si fuese una novela como muchísimo más tradicional, salvo por el componente milagroso, ¿no? Después tiene una segunda parte de la que no quiero hablar demasiado porque entonces revelaría, y una tercera, revelaría mucho, y una tercera que prácticamente se convierte en una road movie, o sea que ese viaje interior que tiene ella sale hacia el exterior subiéndose en un coche y yéndose de viaje, de hecho. Entonces, claro, al estar dividida en 3 partes y yo tener esas 3 partes tan diferenciadas en mi cabeza, el proceso de escritura era ir de una a la otra, ¿no? O sea, sobre todo con la segunda parte creo que es con la que mejor me lo pasé y más disfruté. Me parece muy divertida, me parece dura también, pero bueno, me parece que es la voz que más se parece a la voz que tenía la protagonista de mi libro anterior. O sea, la más cínica, la más crítica, la más rebelde. Entonces, no sé, bueno, yo creo que al haberlo escrito... No había escrito esa primera parte, sí que había iniciado relatos sobre una infancia, además siempre en Valencia, porque es como, claro, yo pienso en la infancia y pienso en Valencia y alrededores, porque es al final donde me crié. Pese a ser madrileña y de padres madrileños, entonces sí que había escrito algunos relatos que siempre en el que aparecían niñas estaban ambientados en esa ciudad. Pero no es un libro que llevase mucho tiempo, al menos la parte de escrito, la parte no escrita en la cabeza igual llevaba más tiempo ahí, pero ahí no te sé decir cuándo, porque esas son como ideas que se cruzan, ¿no? A las que vuelves de vez en cuando. Sí. Bueno, con respecto a lo que has dicho del profundo sur de Europa, efectivamente, ahora la inmigración y los inmigrantes pues, se han convertido en los por determinados poderes o determinados extremos en los señalados como enemigos, como sospechosos, como lo que pasaba, lo que ocurría en el profundo sur de los Estados Unidos. No con leyes tan evidentes, porque en el profundo sur de los Estados Unidos las leyes de Jim Crow se mantuvieron desde 1865, que empiezan a desarrollarse prácticamente hasta 1964, además amparadas por el Tribunal Supremo, la Corte Suprema. De ahí salió la sentencia a finales del siglo XIX de iguales pero separados. Y a ese extremo no hemos llegado, pero sí que es verdad que al inmigrante se le tiene como señalado como el enemigo, ¿no? Por determinado sector de la sociedad, como el peligro, el sospechoso, como le ocurría a la gente de color en el sur de Estados Unidos. Y yo no sé si me has preguntado también a mí por el proceso de escritura. El proceso de escritura, bueno, ya lo he explicado antes, es que mi escritura es muy espontánea, o sea, yo tengo la niebla, como dice ella, yo tengo la sensación ahí, tengo alguna idea, y lo que hago primero es leer mucho, leer sobre eso que quiero entender, y hay un momento determinado en que tengo el pálpito de ponerme a escribir, me pongo a escribir y leo, escribo, y voy avanzando, y voy conociendo los personajes, y al principio voy muy perdida, muy insegura, y poco a poco les voy conociendo y poco a poco les voy entendiendo y poco a poco va avanzando la historia y no tengo ni idea de cómo empieza ni de cómo termina. En esta novela me ha costado mucho la parte de Berlín, sobre todo la parte final, porque Estados Unidos me salió
prácticamente del tirón. O sea, es una historia muy potente, para mí muy intensa, muy dura, pero me salió, me entendí muy bien la historia y termina muy en alto. Entonces, claro, tenía que cerrar la historia y me costó, es una de las partes que más me ha costado, la parte final de la novela, que se cierra en Berlín, ¿no? Pero el proceso es ese, o sea, es ponerme a escribir y escribir. O sea, yo tengo que, la disciplina es eso, esto es un oficio para mí, es ponerme a escribir y escribir, escribir y escribir y dejarme llevar, unas veces con más seguridad, otras veces la mayor de las veces con muchas inseguridades, hasta que tengo la novela completa, y luego es darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas y otras vueltas y otras vueltas hasta que se va definiendo, hasta que voy conociendo a los personajes y les entiendo y les comprendo y sé cómo reaccionan. Ese es mi proceso de escritura, con esta y con todas las demás. No sé si tenemos alguna otra pregunta, pero esta, es que si no llevamos 1 hora y esta jugosísima rueda de prensa, que yo creo que nos ha dejado a todos muy satisfechos, deberíamos dejarla aquí. De manera que yo reitero mi felicitación a Beatriz y a Paloma, y a todos vosotros vuestro agradecimiento, y nuestro agradecimiento, perdón. Y nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.